Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde el automóvil, desde muchos lugares. Gracias por elegir Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tendremos la fortuna de desarrollar el tema La caridad según Jesús. Este es un tema que siempre es de vigencia porque todos nos hemos preguntado qué es la caridad, cuáles son los alcances de la caridad, y hoy les mostraremos cuál es la visión espírita de la caridad. Por eso hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Berrío, con el cual vamos a desarrollar todo este diálogo interesante sobre este tema desde la perspectiva espírita, desde la perspectiva cristiana. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo a todos los que nos escuchan por esta emisora. Y tratamos en este día un tema que crea mucha confusión, ¿no? Lo que es la caridad. A veces se confunde caridad con benevolencia, con beneficencia, que es el dar cosas materiales. Entonces vamos a iniciar este intercambio de experiencias, de ideas que nos brinda la doctrina espírita, clarificando bien los dos puntos, ¿no? ¿Qué es beneficencia y qué es caridad? Y la caridad como la entendía el Maestro Jesús, que son apreciaciones completamente diferentes. Entonces vamos a iniciar con lo que es la beneficencia, ¿no? Sí, la beneficencia es algo muy, muy conocido a lo largo de la humanidad. Antes de Jesús, la palabra beneficencia como tal, la ayuda al prójimo, era casi desconocida. Poco se ayudaba a las demás personas. Las diferentes culturas, cada quien tenía unos valores. Por ejemplo, los griegos exaltaron mucho la belleza, la filosofía. Algunas culturas exaltaron la guerra, otras exaltaron la belleza física, y cada una fue dándole unos valores a la realidad de la vida. Pero con Jesús, la llegada de Jesús marcó un antes y un después, ya que Jesús vino y dijo: amaos los unos a los otros. Mientras en la antigüedad existía el armaos los unos contra los otros, y Jesús vino a proponer la ley de amor. Y de allí podemos partir para hablar del tema de la caridad como tal, que, como nos mencionó Jorge, siempre ha sido relacionada con la limosna, con el dar cosas materiales, y que con la visión espírita se amplía mucho más este término, ya que hablamos de la caridad moral y la caridad material. Sí, la caridad material es esa, la llamada beneficencia, que es aquellos actos de muchas fundaciones, personas que se dedican a servir a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a aquellos que están abandonados cuando hay calamidades, terremotos, tsunamis, inundaciones, toda la problemática, ¿no?, que existe en este momento a nivel humano. Entonces muchos nos solidarizamos y ayudamos. Ahí el sello de lo que nos enseña la doctrina espírita, lo que garantiza que esa beneficencia sea bien acogida, recibida y tenga un valor espiritual, es que le pongamos amor. Que la persona que recibe no se sienta humillada, ¿no?, que la persona no se sienta incómoda
con aquello que le estamos dando y aquello que está recibiendo. Porque el compartir es un acto humano que muchas veces se nos olvida. Entonces, los gestos de solidaridad, de fraternidad, son parte de la beneficencia que el ser humano debe cada día cultivar y desarrollar para que así el egoísmo no reine, sino el sentimiento de fraternidad, de amor, que debemos sentir hacia las necesidades del prójimo, porque hay un dicho muy popular: hoy por ti, mañana por mí. No sabemos si mañana nos cambia la situación o hay una calamidad colectiva, social, en la ciudad, en los pueblos, en fin, cuántas cosas nos suceden. Y eso nos afectaría a nosotros. Y entonces hoy unos necesitan, mañana nosotros podemos ser los necesitados. Entonces ese intercambio de experiencias es lo que nos ayuda a ser más solidarios, más fraternales, y es parte de la beneficencia. Beneficencia es todo lo que corresponde con la parte material, un calzado, una ropa, una medicina. A veces nosotros regalamos cosas usadas, ¿sí? Y eso es bueno porque si no la usamos y la tenemos ahí guardada y le puede servir a otro, a veces vamos acumulando muchas cosas pensando en que más adelante la vamos a usar o más adelante la vamos a utilizar, y resulta que pasa la moda, pasa el tiempo y no los usamos y se nos oxidan hasta los elementos metálicos. Las ropas pasan de moda, los zapatos. Entonces eso es bueno sacar, desempolvar nuestros closets y nuestros armarios para que podamos compartir, sobre todo en estas épocas de Navidades, ¿no? Donde hay personas que no tienen zapatos, ropas, y nosotros la tenemos ahí guardada. Esa es parte de la caridad material, la beneficencia. Él también nos cuesta mucho por los apegos desprendernos de esas cosas materiales, ¿no? Entonces vale la pena recapitular bien nuestra forma de ver la vida, porque realmente de aquí de la tierra no nos llevamos nada, ¿no? Sino las actitudes, las cosas buenas que podamos construir en el día a día. Entonces la beneficencia es todo lo correspondiente a lo material, y en el Evangelio, según el Espiritismo, lo identifican bien como la caridad material, porque hay la otra caridad espiritual o moral, que es otro de los renglones muy amplios que la doctrina espírita nos plantea, ¿no? Sigamos hablando de la caridad material para ir agotando este tema. Es importante dar, ¿sí? Dar cosas materiales, pero unir a ese dar el sentimiento de amor, de respeto, cariño, de sentir y ver la dignidad del otro, por no hacer dar algo con ostentación, sino darlo con mucho amor y haciendo que el otro se sienta bien con lo que recibe. En estas épocas de Navidad, donde se habla mucho de la beneficencia, se habla mucho de esta caridad material. Sí, hacen cenas, es una época, cenas se para hacen cenas, los pobres, y eso es muy los bueno. regalos también de ¿sí? Navidad de los niños, eso es parte de la... Porque sentimos en esta Navidad la cercanía de Jesús a nuestros corazones, y todas las obras sociales se mueven. Por en el caso de nuestra casa espírita, que tenemos el Departamento de Asistencia y Promoción Social, y tenemos la Fundación Remanso de Amor, la cual proyectamos hacia muchas personas de diferentes partes de las faldas de la Popa, aquí en Cartagena. A todos ellos se les llega, llevándole esa caridad material, uniéndola a la caridad moral, que es la caridad de la formación y del buen trato. Entonces, la caridad material tiene un aspecto muy interesante, muy importante, porque reconocemos el estado del hombre y de la mujer aquí en la tierra como espíritu encarnado que es. Hay necesidades materiales. Desconocerlas sería algo ilusorio, porque las personas necesitan comida todos los días. Pero que esta caridad material no se proyecte solamente en la Navidad, sino que vivamos durante todo el año en Navidad. Sí, el sello de esa beneficencia, esa caridad material, como decíamos anteriormente, es el amor, ¿no? Que hagamos las cosas con amor, para que la persona que reciba no se sienta humillada, ni nosotros sentirnos que estamos en una posición mejor, ¿no? Superior a aquel que tiene hambre, que sufre, que está sin zapatos, que está sin una medicina.
a veces hay infortunios muy ocultos, ¿no? Hasta en la misma familia, que a veces necesitan un apoyo, una compañía. Eso es parte de las ayudas, que sin el sello del amor no vamos a darle una connotación más humana, más humanitaria, más altruista, ¿no? Axel, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Qué bonito este tema. Yo quería recordar precisamente esta frase de dad y se os dará, ¿no? Porque es que precisamente tenemos que dar, pero con respeto, dar con amor a las personas cuando hablamos de temas materiales, porque a veces cuando tendemos a darle a aquellas personas que tienen, porque esperamos una recompensa, esperamos de pronto algo en beneficio para nosotros, una retribución, ¿no? Una retribución. Lo importante es dar a aquellas personas que necesitan en realidad, pero darles con respeto. Darle no lo que nos sobra, porque muchas veces, pues como bien decía Jorge ahora, me sobran, tengo 20 pares de zapatos, voy a regalar 5, me quedo con 15. Pero pues es bueno darlo, pero no es realmente lo que se está dando como respeto a la persona, ¿no? Porque dar cosas materiales, pero que realmente necesiten las personas. Entonces, este sentido de lo material es bueno tenerlo bien claro, porque la caridad tiene los dos sentidos, la caridad moral y la caridad material. Esta caridad material también es necesaria porque en el mundo hay mucha necesidad de apoyo, y es precisamente lo que en su momento hace nuestra Fundación Remanso de Amor, dar a los niños ese beneficio que a veces no tienen en sus casas a nivel material de alimentación, pero también se les da otra caridad de la que hablamos más adelante, ¿no? Sí, porque un niño no puede funcionar académicamente si no tiene el estómago lleno. Entonces vemos aquí lo importante de crear obras sociales, obras de beneficencia, que lleven ayuda material a muchas personas. Muchas personas critican esto, porque dicen, no, pero es que hay que darle. Que al gobierno es el que le corresponde esa parte. Sí, pero mientras el gobierno lo hace, no podemos esperar de que los niños, las familias padezcan por un plato de comida, un plato de sopa, un zapato, una camisa. Es que hay de dónde dar. Nosotros mismos, que no tenemos muchos recursos, tenemos algo que compartir con nosotros, ¿no? Es parte del desarrollo del ser humano, compartir, estar con todos, ¿no? Entonces, sí, el gobierno le corresponde solucionar los problemas sociales, pero estamos en unas características sociales que todavía no dan esas soluciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que no ser indiferentes ante las necesidades humanas. Y una cosa lleva a otra. Un niño bien alimentado, una madre gestante bien alimentada, va a tener, eso va a tener también unas consecuencias psicológicas y sociales muy importantes en el campo de lo que no es material, sino en el campo de lo que es espiritual, porque alguien que está bien alimentado va a producir más. Bien, entonces vamos a hacer un receso en este momento para entrar a otro renglón. Recuerden llamarnos, ¿no? Al 56 52 52. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muchas personas se preguntan, yo no puedo hacer caridad porque nada tengo. No tengo plata en mi bolsillo, no tengo recursos materiales.
no tengo nada que darle a los demás. ¿Qué piensan sobre esto? Sí, la doctrina espírita nos habla de la caridad moral, la caridad espiritual, la que no se puede cuantificar. ¿Sí? Y una de esas, por ejemplo, es la que hay que tener en la convivencia, del día a día. Y los espíritus muy claramente nos hablan de que, por ejemplo, la paciencia es una forma de caridad, de saber manejar a las personas que nos quitan la paciencia, eso es una forma de caridad. El educar nuestras emociones para no atentar contra la paz de los demás, eso es una forma de caridad, ¿no? La tolerancia, por ejemplo, en nuestra ciudad que hace tanta falta. Solamente pensemos en un aspecto que vivimos día a día en nuestra sociedad y es el tema del tráfico. ¿Ustedes observan cuánta intolerancia hay con el tráfico? Hablemos de una de las grandes problemáticas que vive en nuestra ciudad, que es el tráfico, ¿no? El tráfico, vivimos tanta intolerancia diaria que vemos cómo se insultan unos conductores con otros, otros quieren tomar la vía antes que otros. Pues este tema de tolerancia, y si van al fondo del tema y averiguan qué prisa realmente tenía una persona u otra, se dan cuenta que no era tal. O sea, no somos tolerantes con la necesidad de otros. A veces, inclusive, cuando viene una ambulancia y la escuchan, ni siquiera le damos la vía. Es parte de la tolerancia y el respeto. Esto es parte de la caridad. Comenzar a tolerar las condiciones que viven otras personas para que tanto ellos como nosotros tengamos un mejor vivir. Pues la parte espiritual o moral de la caridad viene siendo la práctica de las virtudes, ¿no? En la convivencia, porque es caritativo no juzgar, no señalar, respetar las diferencias, no discriminar a nadie por creencia, por opción sexual, por creencia religiosa, por piel, color de la piel. Sí, eso es falta de caridad. Eso es falta de caridad, también por los recursos económicos, por la posición social. Eso es falta de caridad. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es un lema muy popular. Y es cierto, cuando somos caritativos, hacemos siempre el bien y tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa parte espiritual, Víctor. Sí, esa es la ley de oro, ¿sí? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y quien practica la caridad tiene todas esas características de bondad, identificándose con la verdadera persona de bien, que entiende que no solamente es dar a los demás, sino es el darse, entregarse a los demás. Dar algo de nosotros es caridad, una sonrisa, un gesto amable, nuestras actitudes ante las cosas que hacemos diariamente, porque diariamente estamos prestando, si no estamos prestando servicios, ¿sí?, estamos recibiendo servicios. Y cuando estamos atendiendo a alguien en nuestra oficina, en nuestro trabajo, podemos ser caritativos, dándole una sonrisa, dando aquello que nos toca, pero además algo más. Y el Maestro Jesús nos lo enseñó muy claramente cuando decía que si alguien te ponía a caminar una milla, camina 2 con esa persona. Si alguien te pedía la camisa, entrégale también el saco, indicándonos que debemos dar un poco más de lo que tenemos interiormente. Sí, hay que reforzar mucho la parte de la caridad moral, espiritual, porque así es como se refiere en el Libro de los Espíritus, en la pregunta 886, que nos dice al maestro Allan Kardec, a preguntarle a los guías de la humanidad, cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía. Y la respuesta es muy corta, pero bastante clara, ¿no? Benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. Exacto. Hay que nos da una respuesta realmente inesperada, ¿no? Porque todos esperábamos que fuera el ayudar materialmente a alguien. Pero aquí está muy claro cuando Allan Kardec le dice a los guías de la humanidad, al espíritu de verdad, cómo la entendía Jesús. Víctor muy claramente lo dijo al iniciar el programa. En la época del Maestro Jesús, más eran las necesidades espirituales, morales, porque Él vino a darnos una pauta moral de convivencia, y así Él pudo darnos este mensaje. Y los espíritus superiores nos dicen benevolencia para con todo.
Sí, esa benevolencia la vemos muy bien reflejada en la parábola del buen samaritano. Allí vemos toda la estructura de la benevolencia, cómo este hombre, cómo en esta historia se mira pasar a un rabí, ¿sí? Un sacerdote, un levita, y ellos pasan rápidamente porque tienen otros asuntos que hacer y no entienden el verdadero sentido de la caridad material que necesitaba aquel individuo, aquel samaritano que era visto como alguien de poca monta, alguien al cual se le tenían muchos prejuicios. Y entonces este hermano toma a este samaritano y lo lleva a una posada, le curan las heridas. Todo este proceso es benevolencia porque hay una ayuda material, hay una actitud de ver qué es lo que necesita, preguntarse qué requiere él materialmente y dárselo con mucho amor. Y además solventar cualquier necesidad que se presentase luego de la partida, ¿sí? Entonces, porque él siguió su camino. Entonces, aquí vemos claramente reflejada la benevolencia, y que esa es la que vemos que está en la respuesta clara de los espíritus, cuando nos hablan que Jesús entendía el primer punto de la caridad como la benevolencia para con los demás. Entonces, es un punto muy interesante para que analicemos. Sí, benevolencia con todos, ¿no? No es con uno y el que sí, con los que de mi religión, con los de mi grupo, los de mi barrio, de mi familia, ¿no? Benevolencia con todos, ser buenos con todos. Recordemos que el ser bueno es una connotación muy profunda, ¿no? Cuando el Maestro Jesús le dicen los apóstoles, Maestro bueno, y él contesta, no, el único bueno es el Padre que está en los cielos. Sí, en la humildad que debemos tener, a ejemplo del Maestro Jesús, de no creernos mejores de lo que realmente somos. Porque a veces amamos a los que nos aman, ¿sí? Tratamos bien a los que nos quieren, a los que simpatizan con nosotros, y ahí se pierde la benevolencia. Es la primera parte de la respuesta que nos dan los espíritus, ¿no? Y el segundo aspecto de que nos habla esta respuesta tan profunda que nos dan los espíritus respecto a lo que es la caridad, es la indulgencia. La indulgencia hacia las imperfecciones de los demás. Ser indulgentes, entender a los demás, disculpar a los demás, pero antes de definir indulgencia, más bien entendamos qué no es indulgencia. Porque en el término histórico ha sido muy mal entendido, ¿no? Que hay personas que tienen de pronto capacidad de dar perdón, personas que tienen capacidad de dar permisos para hacer cosas. Eso no es indulgencia. Indulgencia no es que nosotros podemos perdonar un pecado de alguien, no señor, mucho menos. La indulgencia tampoco es las obligaciones contraídas con los pecados, disculparlas. No estamos hablando de pecados ni nada. Simplemente indulgencia es poder entender cuáles son las imperfecciones de los demás, que muy bien pueden ser también las nuestras. Sí, es como un nivel de comprensión más amplio, más profundo, ¿no? De comprender que cada uno está en su nivel espiritual, que no le puedes pedir más a aquella persona de lo que esa persona puede darte. Y así yo pienso, y reflexionando un poco, que así no nos decepcionaríamos de la gente, de las personas, porque no esperamos más de lo que la persona puede dar, ¿no? Estamos aceptándola como es, eso es ser indulgente, con sus defectos, sus características. Claro que sí, sin que aquello nos afecte, porque en el momento que ya nos afecta, ya hay que tomar otras medidas. Y otra connotación. Otra connotación, pero en el día a día, indulgencia, la misma palabra, etimológicamente podemos definirla. En dulgencia, dulce. Estar envuelto siempre en la dulzura. En la dulzura, para no estar criticando, ni censurando, ni realzando lo malo, porque es que a nosotros muchas veces nos gusta realzar lo malo, ¿eh? Sí. Nos gusta realzar lo malo de todo el mundo, de todas las personas. Lo vimos ahora hasta en las revistas estas de farándula, donde hacen es realzar las cosas negativas de las personas. Cuando alguien se equivoca. Cuando en el concurso de belleza, las pobres muchachas, cuando salen cometen un error, esos son las críticas grandes, los errores, la burla. Entonces eso hay que saber ser indulgentes para no humillar ni ofender a nadie por nuestras posiciones, que cuando estamos señalando tanto y criticando tanto es porque nos creemos mejor que aquellas personas. Y resulta que, como nos dice, las apariencias a veces engañan, ¿no? Las apariencias engañan. Esa persona que estamos viendo con X o Y defecto, esa persona
puede tener otras virtudes que nosotros no tenemos. Y entonces ahí es donde vienen las grandes decepciones que podemos llevarnos, o admiraciones de nosotros mismos, de ver que aquel progresa más que nosotros. Vemos aquí el tema de la indulgencia para entender el respaldo que Jesús le da anunciando la buena nueva cuando vivencia el caso de la mujer adúltera. Ahí vemos el claro reflejo de la indulgencia, porque todos la querían apedrear porque ella se había equivocado, y ante la ley judía debía ser lapidada, pero el Maestro Jesús, indulgente, les da una lección a todos aquellos, diciendo que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y él cuenta la historia de que escribía grabateaba algunas palabras en la arena, y nos imaginamos que podía estar escribiendo los nombres de todas aquellas personas que estaban alrededor acusando a la mujer, y muchos vieron su nombre allí y las cosas negativas que practicaban, y cada uno fue soltando la piedra que le iban a lanzar a la mujer. Y así fue como la mujer tuvo allí un indulto del Maestro, en el sentido de todo el amor y el entendimiento del proceso que estaba pasando, y le dijo: ve y no peques más, para que no ocurra algo peor en tu vida. O sea, Jesús entiende la problemática de la mujer, pero sabe que lo que hizo no estaba bien. Fue indulgente porque entendió el proceso, la dificultad que tenía. Y los otros no entendían la indulgencia, querían acribillarla, querían matarla por aquello. Sí, y no tuvo una actitud de permisivo, ni estuvo de acuerdo con su acción. Exacto. Sino que la trató con indulgencia. No la juzgó. Y salió la situación. Y al esposo, cuando narran los hechos, cuando después se quedó el esposo, le dijo: ¿dónde estabas tú cuando ella pecó? Sí, porque si él no hubiera fallado como hombre, como compañero, ella quizás no hubiera fallado, ¿no? Es una historia muy profunda, pero lo vale recordar en este momento es la indulgencia con que el Maestro Jesús vivió. Entonces ya vamos, benevolencia, indulgencia. Y la tercera parte de esta respuesta tan profunda es el perdón de las ofensas. Perdón de las ofensas. Qué difícil a veces perdonar, ¿no? No, es un tema muy difícil porque en la mitad está nuestro ego, está nuestro orgullo herido. El hecho de cargar situaciones negativas que por nuestra falta de inteligencia emocional no sabemos que nos hacen daño, y las llevamos allí como un lastre durante toda la existencia y no nos liberamos de ella. Jesús, como es el mayor psicoterapeuta que ha tenido la humanidad y que no ha sido todavía completamente entendido, nos trae la propuesta del perdón como una manera de liberación, y el perdón realmente sana, tranquiliza, deja partir aquello negativo para que vengan grandes realizaciones a nuestra existencia. Perdonar, como la misma palabra lo dice, porque es una palabra también compuesta de per, que es un superlativo, y donar, que es dar más. O sea, quien da más. O sea, quien da un paso a pesar de las situaciones negativas que otro practica. Entonces, el perdón hace que el ser humano crezca y deja atrás todo aquello negativo que no le sirve para su proceso evolutivo. Qué bonito entender esto, ¿no? Entender el perdón. Y cuántas veces no hemos escuchado nosotros: no, yo nunca voy a perdonar a tal persona. Sí. Esa sentencia que a veces lanzamos nosotros con tanto egoísmo, ¿no? Y a veces no podemos recordar, y lo que enseña precisamente la doctrina nuestra es que somos espíritus en proceso de perfeccionamiento. Estamos todos aquí en un proceso donde vivimos experiencias evolutivas. No sabemos atrás el daño que hemos hecho a otras personas, y muy seguramente hemos sido perdonados. Entonces tenemos que recordar que esa posición nos ubica a nosotros en realmente quiénes somos para poder juzgar a alguien. La pregunta 295 del libro de los Espíritus es interesante en este momento traer la colación, porque dice: ¿qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Y la respuesta es: si son buenos, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardaros rencor y a veces perseguiros hasta en otra existencia. Dios podrá permitirlo a título de castigo. ¿Qué pasa con esto?
Si nosotros no aprendemos a perdonar ahora en esta existencia, en este momento reencarnatorio, podremos ir con esos rencores y resentimientos al mundo espiritual y vamos nosotros a experimentar hacia esas personas que hicieron mal continuamente ese mal. Vamos a tener todavía no perdonarlos y ese sentimiento de no perdón lo van a experimentar. Sí, y lo vamos a sentir nosotros también. Sí, el perdón, vemos ahí con esta respuesta que nos dan los espíritus, las consecuencias de los actos, ¿no? Negativos o positivos pueden llegar hasta después del proceso de la desencarnación en el mundo espiritual. Entonces, por eso hoy tenemos que perdonar todas las ofensas que nos hagan, liberarnos de esa carga, porque el que no perdona se enferma por la carga energética que tiene ahí en su corazón, por el ego herido, ¿no? Pero también debemos aprender a actuar para no ofender a los otros, para que no tengamos la necesidad de que nos perdonen. Es de doble vía, ¿no? Sí. Sí, siguiendo con las anotaciones también de todo este trabajo que el Maestro Jesús desarrollaba, él nos trae también a colación esta experiencia, este pasaje del Evangelio, del cual nos habla de que si nosotros vamos a colocar una ofrenda ante el altar y tenemos algo en contra de alguien, ¿sí? Dejemos la ofrenda a un lado, regresemos, reconciliémonos con nuestro hermano y otra vez volvamos a colocar nuestra ofrenda ante el altar. Y la doctrina espírita lo explica muy sabiamente cuando nos plantea de que este es el mayor sacrificio o el sacrificio agradable a Dios, que es ¿cuál? El de abandonar el resentimiento propio, porque ese es una talanquera para nuestro progreso. Bien, entonces vamos a... Y a nivel físico es bueno recordar que científicamente se ha demostrado que el perdón trae consigo curaciones físicas. Descargarnos esa energía negativa nos va a liberar de problemáticas gástricas, problemáticas en las articulaciones, problemas propios del cuerpo, porque es una carga que lleva el organismo. Y la propuesta espírita es que aprendamos a ver, para poder llevar al perdón, es que aquel que hace mal es un alma enferma. Un alma enferma que le gusta hacer el mal, se satisface en el mal. Eso es algo que hay que entender para poder perdonar. Vamos entonces a hacer un receso. Recuerden llamarnos al 656-5252 en el programa Luces para el Alma, para el último segmento donde vamos a hacer las respuestas a sus inquietudes. Mucha paz. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, Hoy estamos trabajando en Luces para el Alma el tema, la caridad como la entendía Jesús o según Jesús. Y tenemos una propuesta muy interesante en el día de hoy, en este tercer segmento, es de hablar de uno de los frases máximas, una de las máximas de la doctrina espírita, como es fuera de la caridad no hay salvación. ese es un lema espírita, ¿no? Un lema espírita que lo acuñó el maestro Allan Kardec, porque es en ese momento y todavía de que fuera de la iglesia no hay salvación, fuera de la verdad no hay salvación, ¿sí? fuera de X o Y creencia no está salvado. Entonces, Allan Kardec, dentro de esta revelación maravillosa que es la doctrina espírita, hace la propuesta, al entender
estas respuestas que dan el Espíritu de verdad, de que no es lo material ni una creencia lo que nos salva, sino es el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros en las relaciones con nuestro prójimo. Pero primero que todo hay que entender de qué nos vamos a salvar, ¿no? Porque hay mucha interpretación religiosa. Entonces, ¿salvación de qué, Víctor? ¿Qué piensas? ¿Qué nos enseña la doctrina espírita? Sí, es la salvación de nuestras inferioridades morales. Dejar atrás todo aquello que nos hace daño, que no nos deja progresar, nos hace inferiores. Eso es lo que tenemos que superar. No es salvarnos del infierno, ¿no? No, no es salvarnos de nada ni de nadie, sino es nuestra evolución espiritual. O sea, dejar todo aquello inferior que no nos permite superarnos como espíritus que somos. Entonces, esa es la gran propuesta de la doctrina espírita, y que alrededor de ella han habido siempre unas contradicciones ideológicas, doctrinarias, porque algunas doctrinas dicen sin fe nadie es salvo, otros dicen sin obras nadie es salvo. Sin el bautismo también. O sin el bautismo. Sin estar ungido también. Estar ungido, si no perteneces a X religión, no eres salvo. Entonces vemos aquí la visión universal de la doctrina espírita al decirnos de que todos los que vivamos el amor, ¿sí? La transformación, porque la caridad es el amor esencial, que nos une a los unos y a los otros, independiente del credo, de la raza, de cualquier condición social. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Hernández. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En qué nos beneficia la práctica del bien o la caridad y dónde recibimos el beneficio? ¿En qué nos beneficia la práctica del bien o de la caridad? Es la pregunta que nos hace Rubén. Precisamente lo que estamos revisando ahora, el tema de alejarnos de la inferioridad, hacer el bien, practicar la caridad, nos va a hacer espíritus que vamos a ir mejorando nuestro nivel vibratorio y vamos a ser mejores espíritus, vamos dejando atrás lo inferior. Eso es precisamente lo que algunas doctrinas han interpretado como infiernos. No existen ni infiernos ni cielos, existen estados espirituales. Y nuestro estado espiritual, nuestro progreso espiritual va a definir nuestro momento en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros ahora en esta encarnación, en este momento, desarrollamos la caridad, hacemos el bien, aprendemos esta enseñanza de Jesús, vamos a ser mejores espíritus, vamos a dejarnos de la inferioridad. Exacto. Así es, tenemos que aprender eso, de que la caridad es el desarrollo espiritual de uno, de cada uno de nosotros, porque es el ejercicio del bien, de los valores, de las cualidades, porque hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia, hay que saber perdonar, hay que ser buenos con todos, hay que ser dulces, caritativos, en fin, todo un desarrollo de virtudes que realmente nos debe impulsar al crecimiento espiritual de ser permanentemente mejores, ¿no? Mejores como seres humanos. Cuando ya nos sentimos que hemos alcanzado un nivel espiritual, es porque todavía nos falta mucho, porque el orgullo nos está obnubilando los sentidos y no nos permite ver todavía los defectos que tenemos, porque aquí en la tierra no hay nadie perfecto. Y el ejercicio de la caridad nos ayuda a mejorarnos para algún día llegar a la perfección. Y muchas personas a veces cometemos el error de decir, pero yo orgulloso, yo jamás. No vemos nuestro interior a veces porque estamos omnibulados, como dice Jorge, precisamente por ese orgullo y ese ego, ¿no? Entonces, trabajar en eso, comenzar nosotros a entender lo que es la caridad, es comenzar, como bien dice la definición, ¿no? Comenzar a ser benevolentes, pensar bien de todos, comenzar a ser indulgentes, entender las problemáticas e imperfecciones de los demás. Y lo más importante, perdonar. Pero no el perdón como lo explicamos ahora muy bien profundamente, sino el tema de a veces perdonamos y decimos haber perdonado, pero no olvidamos. Mantenemos dentro de nosotros ese resentimiento, esa energía negativa. Liberarnos de eso es precisamente practicar la caridad, mejorarnos interiormente. Sí, realmente lo que el ser humano debe desterrar de sí es el orgullo y el egoísmo, como ya bien ustedes lo han planteado. Y todo eso se resume en el trabajo que debemos hacer con la caridad, que viene siendo como el amor-respeto, por ejemplo, hacia todo ser humano.
el amor-respeto hacia las imperfecciones de los demás, el amor-respeto ante las ofensas que nos hacen los demás, porque entendemos que cada persona se equivoca porque aún está enferma. Muy buenas tardes, tenemos a otra persona en el aire, bienvenido. Sí, buenas tardes, habla María Bernarda. María Bernarda, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera saber cómo nos ayuda la caridad a mejorar nuestras imperfecciones. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, la caridad nos ayuda a mejorar las imperfecciones porque en el día a día tenemos las pruebas que vamos a encontrar de distintas formas. ¿Sí? Todos sentimos las pruebas de la vida, las dificultades, los obstáculos, los retos, y ahí es donde vamos a entrar en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio de desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, y la parte del desarrollo espiritual del ser para liberarnos de las imperfecciones es ir en la práctica de esas virtudes que nos dejó el Maestro Jesús. Vemos que todos los días en las empresas, en el trabajo, el atender al público, el manejo de recursos financieros, en fin, tantas posiciones que tenemos en el día a día, vamos a encontrar los momentos para desarrollar las virtudes, los valores, la caridad. Y eso nos va a impulsar que nos identifiquemos bien con nuestra realidad, el nivel espiritual que cada uno de nosotros tiene, y podemos así ir avanzando, ¿no? Y hemos hablado del perdón, ¿no? A veces no logramos entender nosotros de manera individual cómo pedir perdón o cómo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces es bueno recordar la pregunta 661 del libro de los Espíritus, donde el Maestro pregunta a los espíritus superiores, ¿podemos orar con buen resultado a Dios pidiéndole que nos perdone nuestras faltas? Y la respuesta es, Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las culpas. El que pide a Dios el perdón de sus propias faltas solo lo obtiene si cambia de conducta. Las buenas acciones son el mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Eso es una realidad, ¿no? La conducta, si no cambiamos de conducta, podemos orar todos los días, pero si seguimos en la misma conducta, no vamos a ser escuchados por Dios. Es importante que haya una reflexión profunda de nosotros para que así esté nuestra sintonía con Dios, porque no basta creer en Dios, es importante estar con Dios. Porque el lema que nos hablábamos anteriormente, fuera de la caridad no hay salvación, fuera del desarrollo integral del ser humano no podemos estar felices, no podemos estar bien, porque es allí donde entramos en sintonía con las fuerzas superiores. Una persona que está viviendo siempre de egoísmo, de resentimiento, de intriga, de rabia, de intolerancia, de altos y bajos emocionales, es una persona que está muy desequilibrada emocional y espiritualmente. Así tenga una religión, así pertenezca a un grupo X o Y, o tenga o ore permanentemente, no está realmente en sintonía con Dios. Tenemos una pregunta al aire. Adelante, por favor. Siga, por favor. Bueno, una inquietud que tengo, por favor. ¿Cómo no? Lo escuchamos. Bueno, que, a ver, para hacer la caridad hay que pertenecer a una fundación, es la inquietud que yo tengo. Sí, para hacer la caridad hay que pertenecer a una fundación. No es necesario. Sí, porque la caridad está dentro del hogar, está en la comunidad, está en la vida social, ¿sí? Hay muchos espacios para practicar la caridad material y la caridad moral de la cual hemos hablado durante el programa. Ahora bien, si se trata de la caridad material, pues uno puede ayudar individualmente a quien lo desee, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo bueno de las fundaciones? Que canalizan los recursos de una manera adecuada, ¿no? Las fundaciones tienen personas que tienen una administración apropiada para poder saber dónde realmente se requieren apropiadamente esos esfuerzos materiales. Sin embargo, cada persona es libre de donar, de regalar, de dar todo aquello que crea que puede ayudar a otras personas materialmente, ¿no? Sí, lo importante es que sepamos a qué fundación, qué institución vamos a ayudar, ¿no? Para que conozcamos la idoneidad, el trabajo serio que desarrollan, y así también haremos parte de los grupos
que ayudan a mitigar un poco el sufrimiento de tantas familias que en este momento no han comido, no tienen vestido, no tienen una medicina con que calmar el dolor, los dolores. Ahora con esto de chikungunya, ¿no? Que les duele tanto las articulaciones, y hay muchas personas que no tienen para un calmante, ¿no? Una pastillita que les ayude a manejar más los dolores, ¿no? Entonces así, hay formas de verla, ayudar, la caridad es abriendo los ojos y más que todo abriendo el corazón para darnos cuenta, a veces sin salir de la casa. En la misma familia hay casos que nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan ocupados en el día a día que alguien necesita una mano amiga, un consejo, un apoyo, algo que nos pueda ayudar y beneficiar a alguien que tiene un vacío existencial y que sufre, ¿no? Sí, hay muchas cosas que podemos dar a los demás, nuestras virtudes en acción, pero también nuestros conocimientos. Hay mucho que dar a las demás personas y que nosotros podemos ir trabajando. Ahora me acuerdo muy bien de todo lo que debemos, todo ese equipaje que tenemos que preparar para cuando salimos de este mundo, cuando desencarnamos, tenemos que llevar un equipaje. Y ese equipaje es el equipaje de las virtudes y los conocimientos. ¿Para qué? Para evitar sorpresas en el más allá. Siempre se habla de que nos vamos a llevar algo de esta existencia, pero no nos vamos a llevar nada material, sino todo lo que hemos conquistado durante la vida, y la caridad material y la caridad moral que se une a esta propuesta nos va a ayudar a trascender en la vida espiritual. Por eso, para evitar todas estas situaciones en el más allá, debemos preparar este equipaje bien organizado a través de nuestras virtudes y conocimientos. Conocer sobre la vida espiritual y la doctrina espírita nos puede ayudar a conocer mejor. También practicar buenas acciones. Eso nos lo vamos a llevar a nivel de la conciencia. Superar vicios y pasiones, porque nuestros vicios y pasiones nos impiden también practicar la caridad, ¿sí? Cuando tenemos una pasión podemos hacerle daño a otra persona y nos evita la oportunidad de hacer el bien. Y socorrer también a los más necesitados, porque es muy importante para la salud del alma. Y eso nos va a granjear amigos espirituales desde esta encarnación y en la próxima. Y con todas estas provisiones en la vida no tendremos nada que temer, porque llevaremos lo que Jesús decía que es el mayor tesoro. Y el mayor tesoro se lleva en el corazón, de las cosas que sentimos y pensamos. Y esta es la invitación de hoy, ¿no? A convertir la caridad en un hábito en nuestras vidas, practicarlo, practicar la benevolencia, la indulgencia y el perdón, desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Y como bien decía Jorge ahora, no hay ni siquiera que salir de las casas a veces. En nuestro propio hogar encontramos oportunidades de perdonar, oportunidades de ser más tolerante, más indulgente con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres. Y es que precisamente el hogar es la educación moral que recibimos todos de manera directa. Allí es donde vamos a practicar nosotros todas estas virtudes. Sí, exacto, así es como debemos interpretar toda esta parte espiritual que a todos nos hace falta, ¿no? Este ejercicio, caridad material, benevolencia, hagámosla, pero como decíamos anteriormente, no solamente en estas épocas de diciembre donde todos nos solidarizamos por un regalo, hay campañas para recoger mercados, regalos para los niños pobres, pero que no sea solo diciembre, ¿no? Que sea permanentemente la solidaridad con todo el mundo, el respeto a las necesidades del otro, porque todos somos humanos y necesitamos una mano amiga, una comprensión, una sonrisa, un consejo. Y si podemos compartir algo material, que lo hagamos con amor y respeto a esas necesidades de nuestro prójimo. Toda la propuesta cristiana, toda la propuesta espírita se resume en fuera de la caridad no hay salvación. Y diciéndolo en otros términos, vamos a resumirla en la palabra servicio. Todo llega al término servicio. Sí, servir es importante en la vida, porque no podemos pasar en esta vida, nuestra vida cobra sentido con la palabra servicio. Servir al prójimo, sirviendo al prójimo nos servimos a nosotros mismos.
porque todos venimos a esta vida a desarrollarnos intelectualmente y moralmente. A nivel de nuestros sentimientos, el desarrollo de nuestros sentimientos es muy importante. A veces nos sentimos apagados, que nuestra vida no tiene sentido, es porque no servimos, no ayudamos a nadie. Y precisamente hay que buscar estas oportunidades, ¿no? Cuando nos sentamos así abatidos, visitemos un hospital y veamos cuánta gente realmente debe estar abatida. Visitemos una prisión y vemos cuánta gente necesidad tiene de una visita, de una conversación, de escucharlas. Todas estas oportunidades, o un ancianato, visitémoslos y vemos cuánta necesidad hay en personas que llegan a tercera edad con tantas problemáticas físicas y materiales. Claro, porque no nos damos cuenta del sufrimiento de los demás por nuestro egoísmo. Entonces la caridad es la mejor herramienta para ejercitar nuestra solidaridad. Y en la medida en que van creciendo las ciudades, uno de los grandes problemas que hay en las grandes ciudades, y Cartagena ya va creciendo también mucho, es la soledad. ¿Sí? La soledad. Entonces la soledad es importante que nosotros aprendamos a ser solidarios, visitando a lugares, sitios donde hay personas que esperan la compañía de alguien. ¿Sí? Y nosotros aprender así a no sentirnos solos, ¿no? Sino hasta ser solidarios con aquellos que realmente necesitan. Y eso es parte de la caridad y esa es parte de las necesidades que como humanos necesitamos desarrollar todos. Y el Evangelio según el Espiritismo nos habla muy claramente que es ir al encuentro del infortunio oculto. Y es tan interesante eso y revelador porque hay tantas personas que sufren en el silencio. O sea, uno no se da cuenta. Ocultamente viven dificultades, aunque mantienen socialmente como una máscara, pero viven dificultades materiales cruentas, bien grandes, y también vacíos de tipo emocional. Entonces, la verdadera caridad sabe llegar a esas situaciones. ¿Para qué? Para ayudar, para construir, para servir. Qué bueno que nosotros algún día la tierra pase a ser un mundo mejor cuando todos nosotros practiquemos todas estas virtudes que el Maestro Jesús nos enseñó. Debemos hacerlo para no quejarnos tanto, no lamentarnos de la violencia que hay, la inseguridad, y no aportamos las cosas buenas que nosotros todos podemos desarrollar. Cada uno de nosotros, seamos pacientes, seamos buenos, sonreamos más, tengamos una mirada más de bondad antes de juzgar, porque las miradas también juzgan, ¿no? Los gestos, los desprecios, las actitudes violentas, todo eso nos hace retrasar más nuestra evolución y nuestra felicidad. La paz, que tanto se habla aquí en Colombia, realmente esa paz debemos conquistarla cuando la convivencia, la fraternidad, sea una realidad en nuestros corazones. El reino de los cielos podemos construirlo, podemos hacerlo, si ya en nuestros corazones sentimos ese reino de los cielos, el desarrollo integral de los valores, virtudes, cualidades del alma, que no se pueden cuantificar, sino que se sienten, se vive uno en un ambiente muy espiritual y lo más importante, lo irradia. Irradia paz, irradia amor, irradia benevolencia. Y eso es demostración, cuando uno lo irradia sin las palabras, sino con los actos, quiere decir que estamos envueltos en una fragancia maravillosa de amor, de caridad y de conquistas reales en nuestra alma. Muchas gracias por este día, por escucharnos, gracias por compartir con nosotros. Escríbanos a programaslucesparaelalma@gmail.com, porque este es un programa para todos, donde sus inquietudes las podemos aquí, en la visión espírita, solucionar. Recordemos que estamos en Manga, Cuarta Avenida, número 21A44. Ahí los esperamos todos los sábados a las 5 de la tarde y los martes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias, gracias aquí por escucharnos y por estar con nosotros. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena,
bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Metálicos, las ropas pasan de moda, los zapatos. Entonces eso es bueno sacar, desempolvar nuestros closets y nuestros armarios para que podamos compartir, sobre todo en estas épocas de Navidades, ¿no? Donde hay personas que no tienen zapatos, ropas, y nosotros la tenemos ahí guardada. Esa es parte de la caridad material, la beneficencia. Él también nos cuesta mucho por los apegos desprendernos de esas cosas materiales, ¿no? Entonces vale la pena recapitular bien nuestra forma de ver la vida, porque realmente de aquí de la tierra no nos llevamos nada, ¿no? Sino las actitudes, las cosas buenas que podamos construir en el día a día. Entonces la beneficencia es todo lo correspondiente a lo material, y en el Evangelio, según el Espiritismo, lo identifican bien como la caridad material, porque hay la otra caridad espiritual o moral, que es otro de los renglones muy amplios que la doctrina espírita nos plantea, ¿no? Sigamos hablando de la caridad material para ir agotando este tema. Es importante dar, ¿sí? Dar cosas materiales, pero unir a ese dar el sentimiento de amor, de respeto, cariño, de sentir y ver la dignidad del otro, por no hacer dar algo con ostentación, sino darlo con mucho amor y haciendo que el otro se sienta bien con lo que recibe. En estas épocas de Navidad, donde se habla mucho de la beneficencia, se habla mucho de esta caridad material. Sí, hacen cenas, es una época, cenas para los pobres. Y eso es muy los bueno. Regalos también de ¿sí? Navidad de los niños. Eso es parte de la... Porque sentimos en esta Navidad la cercanía de Jesús a nuestros corazones, y todas las obras sociales se mueven. Por en el caso de nuestra Casa Espírita, que tenemos el Departamento de Asistencia y Promoción Social, y tenemos la Fundación Remanso de Amor, la cual proyectamos hacia... Abandonados, cuando hay calamidades, terremotos, tsunami, inundaciones, toda la problemática, ¿no?, que existe en este momento a nivel humano. Entonces muchos nos solidarizamos y ayudamos. Ahí el sello de lo que nos enseña la doctrina espírita, lo que garantiza que esa beneficencia sea bien acogida, recibida y tenga un valor espiritual, es que le pongamos amor. Que la persona que recibe no se sienta humillada, ¿no? Que la persona no se sienta incómoda con aquello que le estamos dando y aquello que está recibiendo. Porque el compartir es un acto humano que muchas veces se nos olvida. Entonces los gestos de solidaridad, de fraternidad, son parte de la beneficencia que el ser humano debe cada día cultivar y desarrollar, para que así el egoísmo no reine, sino el sentimiento de fraternidad, de amor, que debemos sentir hacia las necesidades del prójimo, porque hay un dicho muy popular: hoy por ti, mañana por mí. No sabemos si mañana nos cambia la situación o hay una calamidad colectiva, social, en la ciudad, en los pueblos, en fin, cuántas cosas nos suceden. Y eso nos afectaría a nosotros. Y entonces hoy unos necesitan, mañana nosotros podemos ser los necesitados. Entonces ese intercambio de experiencias es lo que nos ayuda a ser más solidarios, más fraternales, y es parte de la beneficencia. Beneficencia es todo lo que corresponde con la parte material, un calzado, una ropa, una medicina. A veces nosotros regalamos cosas usadas, ¿sí? Y eso es bueno, porque si no la usamos y la tenemos ahí guardada y le puede servir a otro, a veces vamos acumulando muchas cosas pensando en que más adelante la vamos a usar o más adelante la vamos a utilizar, y resulta que pasa la moda, pasa el tiempo y no los usamos y se nos oxidan hasta los elementos.
Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde el automóvil, desde muchos lugares. Gracias por elegir Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tendremos la fortuna de desarrollar el tema La caridad según Jesús. Este es un tema que siempre es de vigencia porque todos nos hemos preguntado qué es la caridad, cuáles son los alcances de la caridad, y hoy les mostraremos cuál es la visión espírita de la caridad. Por eso hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Berrío, con el cual vamos a desarrollar todo este diálogo interesante sobre este tema desde la perspectiva espírita, desde la perspectiva cristiana. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes para todos. Reciban un fraternal saludo a todos los que nos escuchan por esta emisora. Y tratamos en este día un tema que crea mucha confusión. Muchas personas de diferentes partes de las faldas de la Popa, aquí en Cartagena, a todos ellos se les llega, llevándole esa caridad material, uniéndola a la caridad moral, que es la caridad de la formación y del buen trato. Entonces, la caridad material tiene un aspecto muy interesante, muy importante, porque reconocemos el estado del hombre y de la mujer aquí en la tierra como espíritu encarnado que es. Hay necesidades materiales. Desconocerlas sería algo ilusorio, porque las personas necesitan comida todos los días. Pero que esta caridad material no se proyecte solamente en la Navidad, sino que vivamos durante todo el año en Navidad. Sí, el sello de esa beneficencia, esa caridad material, como decíamos anteriormente, es el amor, ¿no? Que hagamos las cosas con amor, para que la persona que reciba no se sienta humillada, ni nosotros sentirnos que estamos en una posición mejor, ¿no? Superior a aquel que tiene hambre, que sufre, que está sin zapatos, que está sin una medicina. A veces hay infortunios muy ocultos, ¿no? Hasta en la misma familia, que a veces necesitan un apoyo, una compañía. Eso es parte de las ayudas, que sin el sello del amor no vamos a darle una connotación más humana, más humanitaria, más altruista, ¿no? Axel, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Qué bonito este tema. Yo quería recordar precisamente esta frase de dad y se os dará, ¿no? Porque es que precisamente tenemos que dar, pero con respeto, dar con amor a las personas cuando hablamos de temas materiales, porque a veces cuando tendemos a darle a aquellas personas que tienen, porque esperamos una recompensa, esperamos de pronto algo en beneficio para nosotros, una retribución, ¿no? Una retribución. Lo importante es dar a aquellas personas que necesitan en realidad, pero darles con respeto. Darle no lo que nos sobra, porque muchas veces, pues como bien decía Jorge ahora, me sobran, tengo 20 pares de zapatos, voy a regalar 5, me quedo con 15. Pero pues ¿no? Lo que es la caridad, a veces se confunde caridad con benevolencia, con beneficencia, que es el dar cosas materiales. Entonces vamos a iniciar este intercambio de experiencias, de ideas que nos brinda la doctrina espírita, clarificando bien los dos puntos, ¿no? Que es beneficencia y que es caridad, y la caridad como la entendía el Maestro Jesús, que son apreciaciones completamente diferentes. Entonces vamos a iniciar con lo que es la beneficencia, ¿no? Sí, la beneficencia es algo muy, muy conocido a lo largo de la humanidad. Antes de Jesús, la palabra beneficencia como tal, la ayuda al prójimo, era casi desconocida.
poco se ayudaba a las demás personas. Las diferentes culturas, cada quien tenía unos valores. Por ejemplo, los griegos exaltaron mucho la belleza, la filosofía. Algunas culturas exaltaron la guerra, otras exaltaron la belleza física, y cada una fue dándole unos valores a la realidad de la vida. Pero con Jesús, la llegada de Jesús marcó un antes y un después, ya que Jesús vino y dijo: amaos los unos a los otros. Mientras en la antigüedad existía el armaos los unos contra los otros, y Jesús vino a proponer la ley de amor. Y de allí podemos partir para hablar del tema de la caridad como tal, que, como nos mencionó Jorge, siempre ha sido relacionada con la limosna, con el dar cosas materiales, y que con la visión espírita se amplía mucho más este término, ya que hablamos de la caridad moral y la caridad material. Sí, la caridad material es esa, la llamada beneficencia, que es aquellos actos de muchas fundaciones, personas que se dedican a servir a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a aquellos que están